Bueno, vamos a meternos de lleno en esta explicación sobre el viaje de un auténtico mito. Un jugador que era mitad artista, mitad volcán en erupción y sobre todo un genio absoluto del fútbol. A ver, la historia de este deporte siempre nos deja cifras, estadísticas, la típica vitrina llena de trofeos, pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, aparece alguien que trasciende todo eso para convertirse en pura leyenda. Hoy vamos a explorar la vida, la magia y esa chispa de locura de un mediapunta que jugaba literalmente con una brújula en la cabeza y un auténtico cayón en la bota izquierda. Vamos a descubrir por qué su figura sigue despertando tantísima fascinación hoy en día. Para entender el nivel de confianza y la genialidad que habitaba en su mente, no hay más que escuchar esta frase. Vi al portero adelantado, sabía exactamente lo que hacía. Mundial del 94. El escenario más grande del planeta. Frente a Colombia, desde una posición en la banda izquierda, donde cualquier otro futbolista del planeta habría centrado al área, él suelta un disparo con un efecto endiablado que se cuela por la escuadra. Cuando la prensa le preguntó después si aquello había sido un centro fallido, su respuesta fue así de tajante. Es una frase que marca perfectamente el tono de alguien que siempre iba un par de pasos por delante del resto. Claro, por algo el mundo entero llegó a conocerle como el Maradona de los Cárpatos. Es que su figura era la definición de manual del clásico número 10 romántico. Ya sabéis, la camiseta siempre un poco holgada por fuera del pantalón, la cabeza levantada buscando ese espacio que parece imposible, un temperamento súper volcánico que le hacía hervir la sangre si las cosas no salían bien, y por descontado un pie izquierdo que no parecía de este mundo. No era el típico jugador que necesitara correr 12 kilómetros por partido, es que su mente procesaba el juego muchísimo más rápido que los defensas rivales. Pero, ¿cómo empezó todo? Pues este camino hacia el Olimpo arranca en la costa rumana del Mar Negro. Con apenas 17 añitos, en 1982, debuta en la primera división con el Farul Constanza, y vaya si dejó claro que no era un jugador del montón. Un año después se une al Sportul Studentesk, un club bastante vinculado a las esferas de poder en una liga que en aquel entonces estaba súper controlada políticamente. Y es justo ahí donde su talento explota. Hablamos de cifras de locos, 20 goles en la temporada del 85 y unos asombrosos 31 goles en el 86. En un sistema tan rígido como el de entonces, él era la chispa que reventaba cualquier guión preestablecido. Y hablando de cifras asombrosas, hay un número concreto que quiero que nos paremos a pensar un segundo. El 76. Imaginemos por un momento qué puede significar esto en el contexto de un mediapunta a los años 80. Pues el misterio es nada más y nada menos que 76 goles, en apenas 97 partidos. Y ojo, siendo centrocampista. Son números que esperaríamos del delantero centro más letal del continente, ni de broma de un jugador que actuaba entre líneas para crear juego. Esta fue su producción real durante su etapa en el gigante del país, el Steaua de Bucarest. Una auténtica locura. Prácticamente promediaba un gol por partido, mientras además era el arquitecto de todo el equipo. Aunque, la verdad, lo más surrealista de todo esto es la anécdota de cómo llegó a ese equipo. Inicialmente fue prestado para un solo partido, tal cual. El Steaua iba a jugar la Supercopa de Europa de 1986 contra el temible Dinamo de Kiev. Necesitaban un refuerzo de lujo, así que lo incorporaron exclusivamente para jugar esa final. ¿Y qué pasó? Pues que marcó el gol de la victoria de falta directa, ganaron el título europeo y, claro, el club decidió en ese mismo instante que el préstamo se convertía en un traspaso definitivo. Directamente no le dejaron marcharse. Y vaya si se quedó. Lo que siguió solo puede definirse como un reinado absoluto entre el 87 y el 90. Gobernó el fútbol nacional con puño de hierro, 3 ligas rumanas consecutivas, 2 copas nacionales, la Supercopa de Europa que acabamos de comentar, y súper importante, llevó al equipo hasta la final de la mismísima Copa de Europa en el 89. Era el jugador total, daba asistencias, marcaba, se echaba todo el equipo a la espalda. Hacía creer a cualquier aficionado que si él estaba en el campo, se podía conquistar el continente entero. Luego, con la caída del comunismo y la apertura de las fronteras, el salto a Occidente era simplemente inevitable. Su viaje por la élite europea fue el de un auténtico trotamundos dorado. En 1990 llega al Real Madrid, más tarde prueba suerte en el duro y táctico fútbol italiano con el Brescia, donde se lleva premios individuales, y en el 94 aterriza en el Fútbol Club Barcelona. Estamos hablando de uno de los pocos talentos elegidos en toda la historia, capaz de vestir las camisetas tanto del Real Madrid como del Barcelona, dejando destellos innegables de su clase mundial en ambos gigantes. Y si hay que elegir un momento de su etapa en el Madrid que defina su tremenda audacia, es el famoso milagro de los 50 metros. En un partido contra Osasuna, vio desde el mismísimo círculo central que el portero estaba solo un poquito adelantado. Sin pensárselo 2 veces, soltó un latigazo espectacular que voló medio campo y entró limpiamente por la escuadra. Es el ejemplo perfecto de que se atrevía a ejecutar cosas que otros jugadores ni siquiera tenían la capacidad de imaginar en su cabeza. Bueno, pasemos a la generación de oro y a ese inolvidable Mundial de 1994.
Porque si hay un momento donde alcanzó la cima del mundo futbolístico, fue ese verano en Estados Unidos. Este torneo catapultó a Rumanía hasta los cuartos de final, la mejor actuación de toda su historia. Aquí cimentó su leyenda con 2 partidos para la eternidad. Primero, ese gol antológico a Colombia que comentábamos al principio, y luego el épico partido de octavos contra una Argentina que acababa de sufrir la salida de Maradona. Aquel día, Hagi dio un auténtico recital, un golazo y una asistencia magistral en una victoria por 3-2. Obligó al mundo entero a reconocer que estaba sentado en la misma mesa que los más grandes de su época, entrando por derecho propio en el equipo ideal del torneo. Si intentamos diseccionar la anatomía de este genio, nos encontramos con un perfil fascinante. Tenía un regate corto, súper eléctrico, perfecto para salir de una baldosa rodeado de defensas. Además, tenía una visión periférica completa. Era capaz de ver líneas de pase que rompían 3 barreras defensivas de un plumazo. A esto hay que sumarle su temperamento volcánico, una obsesión por ganar a toda costa que contagiaba a sus compañeros y encendía a la grada. Y para rematar, un disparo desde fuera del área que sencillamente no tenía respuesta para los porteros. Pero seamos sinceros, todo se basaba en su arma más letal, el guante izquierdo. Era una zurda que parecía tener vida propia. No se limitaba a golpear el balón, según lo que pidiera la jugada, o bien lo castigaba con una violencia brutal, o lo acariciaba con una precisión quirúrgica. Sus tiros libres eran una maravilla. Dibujaban unas parábolas rarísimas que caían en picado en el último segundo, dejando a los porteros estirándose en el aire para nada. Era la combinación perfecta entre potencia bruta y pura delicadeza. Pasemos ahora a lo que podríamos llamar la historia de 2 reyes. Porque es súper importante entender el impacto cultural tan inmenso que tuvo, reflejado en 2 identidades gigantescas. En su tierra natal, Rumanía, es Regele, el rey. Es mucho más que deporte. Representa el orgullo nacional y la libertad tras la caída del régimen comunista, siendo además su máximo goleador histórico con 35 tantos. Pero por otro lado, en Estambul, se transformó en el comandante. Cuando llegó a Turquía ya con 31 años, muchos pensaron, bueno, viene a retirarse tranquilamente. Pues ni de broma. En lugar de eso, fundó una dinastía invencible, convirtiéndose para todos en el extranjero más grande de la historia del fútbol turco. Es que lo que consiguió en el Galatasaray fue literalmente un milagro. Fijaos en el palmarés que dejó allí. 4 ligas turcas, 2 copas y la joya absoluta, la Copa de la UEFA en el año 2000. Ojo, que no es un trofeo cualquiera, fue el primerísimo título europeo en toda la historia para un club de Turquía. Y por si fuera poco, ese mismo año remataron la faena levantando la Supercopa de Europa frente al mismísimo Real Madrid, dando un recital de pause-control contra su antiguo equipo. Y el clímax de esta etapa turca, como no, fue esa misma final de la UEFA contra un Arsenal que daba auténtico miedo. Es una historia que resume su carácter al 100%. En plena tensión de la prórroga, ese temperamento volcánico le pasa factura y acaba expulsado, dejando al Galatasaray con 10. Pero, ¿qué pasó? Que su aura, ese liderazgo implacable que había inyectado en el vestuario todo el año, sostuvo al equipo hasta los penaltis. Su influencia era tan salvaje que sus compañeros lograron la histórica victoria incluso cuando él ya estaba viéndolo desde las duchas. Y por último, vamos a ver qué pasa más allá del campo y cuál es su gran legado. Porque cuando colgó las botas en 2001, hizo algo precioso. Pasó de ser el artista romántico del campo a convertirse en el arquitecto del futuro del fútbol en su país. En lugar de vivir de las rentas, decidió devolver todo lo que el fútbol le había dado. Primero, fundó la Academia Gheorghe Hagi, enfocada puramente en la cantera. Luego, para dar salida a esos chavales, fundó un equipo desde cero, el Viitorul Constanța. Y para cerrar el círculo, acabó fusionando todo su proyecto con el equipo que le vio nacer futbolísticamente, el Farul Constanța. A día de hoy, ha invertido su vida y su dinero en asegurarse de que los niños rumanos tengan las mismas oportunidades de brillar que tuvo él. Y esto nos lleva a una reflexión final. En esta época que vivimos, donde el fútbol moderno es casi todo preparación física extrema, muchísima velocidad y unos esquemas tácticos tan rígidos donde el desorden está penalizadísimo, surge una gran duda. Al repasar la carrera de un mito como este, es inevitable preguntarse, ¿queda espacio en el fútbol actual para otro director de orquesta así de irrepetible? ¿Volveremos a ver alguna vez esa mente, esa magia pura y esa chispa de bendita locura que definieron para siempre al gran Jica Hagi? Ahí os dejo la pregunta. Ha sido un auténtico placer desgranar con vosotros la historia de este genio indiscutible.